Ahora el tema que nos compete es la alopecia andrógena, el diagnóstico diferencial. La doctora Cristina de Mora es médica dermatóloga o tiene el título de especialista en medicina dermatología médico-quirúrgica y venerología de la Universidad Central, una diplomatura en tricología del Colegio Iberoamericano de Dermatología, es máster en oncología dermatológica por la Universidad de Valencia, es máster en medicina estética y antienvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora de medicina y cirugía en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en dermatología y estética, directora del Centro Médico Skin Health y es miembro del Colegio Iberoamericano de Dermatología. Tiene un título menos importante también, es mi hermana, así que es un gusto poderla presentar en esta noche. Así que Cris, continúa por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Es un gusto, pues, estar aquí hablando de un tema que ha tomado una importancia fundamental en estos últimos tiempos, que es la alopecia androgenética. Y para ampliarles un poco esto, el hecho de que la tricología como una subespecialidad en el área de dermatología ha evolucionado de una manera increíble en este último tiempo y nos está ayudando a que podamos definir muchas de las alopecias que antes tal vez nos quedábamos subdiagnosticadas en este momento para poderlas tratar bien. Voy a compartir mi charla en este momento. Perfecto. Listo. Entonces, comenzamos con lo que es la alopecia androgenética y el tema que me han encargado son los diagnósticos diferenciales. Un tema que van a ver ustedes lo complejo que realmente se ha puesto en este tiempo y gracias a toda la tecnología que tenemos ahorita para diagnosticarla. Pasamos a la siguiente. El cabello desde hace muchos años, incluso desde la época de Egipto, romanos, ha tenido una importancia fundamental, tanto desde el aspecto de la belleza física, en donde daba un estatus social, así como también en la parte religiosa. Y vemos cómo hoy, en la actualidad, esta deficiencia o las alopecias del cuero cabelludo producen efectos psicológicos en los pacientes muy importantes, como es la pérdida de autoestima, la depresión, la introversión, la sensación de falta de atractivo. Pero algo más allá que lleva sobre todo ya de estos aspectos psicológicos es que el paciente en su desesperación trata de buscar una ayuda para recuperar ese cabello y lamentablemente en estos últimos años el desarrollo de lo que es el trasplante capilar, que lo están desarrollando básicamente solo con cursos que duran de pocos días, hace que médicos que se formen en estas áreas no tengan el conocimiento adecuado y que estos pacientes que no tienen una alopecia androgenética en muchos de los casos tengan tratamientos de mala calidad y que no llegan a sustentar su problema. La alopecia androgenética, también conocida como AGA, es una forma típica de pérdida del cabello en ambos sexos, conocida como MAGA en la parte masculina y como FAGA en la parte femenina. En los últimos tiempos ha cambiado esa denominación en la parte de las mujeres a una pérdida de cabello en patrón de distribución femenina, que no abarca solamente al AGA, sino también a ciertas patologías de cabello que pueden simular este tipo de alopecia androgenética. Sabemos que la edad de inicio es después de la pubertad e incrementa con la edad en los porcentajes que estamos viendo en este momento en la pantalla: 3 al 12% durante la tercera cuarta década de la vida, 14 al 28% en mujeres posmenopáusicas en la cincuentena y de 29 al 56% en la población mayor de 70 años. La prevalencia siempre ha sido mayor en los caucásicos y es considerada una alopecia cicatricial. Esto es muy importante entender y esto es uno de los factores importantes que determina el tratamiento que vamos a hacer al final a un paciente. Una alopecia no cicatricial es en la que el folículo no tiene, su afección es básicamente en la papila dérmica y por lo tanto se va miniaturizando, mientras que las alopecias cicatriciales producen un daño a nivel de la protuberancia, donde están las células madres, y al dañarse esa estructura se pierde completamente la unidad folicular. Para recordar algo un poco más rápido, ya que esto no entra dentro de la charla, pero tenemos que recordarlo, es la fisiopatología de la alopecia androgenética, en donde se produce un acortamiento de la fase anágena, como podemos ver, en esta parte,
En la imagen izquierda nosotros vemos un ciclo del pelo normal, en donde completamos todas las fases, mientras que en la de la derecha podemos ver cómo aparece una fase ketógena que está en este sitio. Esa fase ketógena normalmente no la vemos, pero en la alopecia androgenética aumenta su tiempo y en esa fase el folículo se queda vacío y hace por tanto que la fase anágena se acorte mucho y que el próximo folículo aparezca ya miniaturizado. Un desequilibrio entre varios factores de crecimiento y citoquinas que mantienen la fase anágena y promueven la apoptosis de los queratinocitos foliculares es una de las condiciones que producen este daño a nivel de la papila dérmica con una disminución en el tamaño de la misma y por lo tanto la miniaturización. En cuanto a la etiopatogenia, vamos rápido en esta parte, no se comprende por completo. En los hombres sí está muy determinada en cuanto a la acción de los andrógenos, en las mujeres no todavía, pero es probable que sea una de las consecuencias de diferencias determinadas genéticamente en la capacidad de la respuesta a los andrógenos en las regiones del cuero cabelludo propensas a la pérdida de cabello en patrón femenino. Los andrógenos actúan sobre las papilas dérmicas para hacer la transición del pelo terminal al velloso. Pero lo que es paradójico es que a los efectos de los andrógenos sobre el cabello en otras partes del cuerpo no es la misma, sino es invertida. En cuanto a, seguimos con la etiopatogenia, tenemos la parte hormonal, dos picos en los que se ha podido demostrar en las que tiene mayor preponderancia una caída de cabello, que es en el embarazo y en la menopausia, llegándose a determinar que los estrógenos sí juegan un papel importante en la protección contra una alopecia androgenética, ya que en estas dos fases vemos una disminución de los estrógenos. Se cree que la FPHL está mediada por andrógenos porque las mujeres con trastornos de hiperandrogenismo, como el ovario poliquístico, a menudo desarrollan FPL en inicio temprano. Los cambios hormonales de la menopausia, incluido el aumento de andrógenos y la disminución de los niveles de estrógenos, conducen a una disminución en el diámetro del cabello, la tasa del crecimiento, el porcentaje de tiempo que pasa en la fase anágena. La dihidrotestosterona actúa sobre las papilas dérmicas para hacer la transición de los pelos terminales a vellosos. Se cree que esta transición es el resultado de la apoptosis dérmica inducida por los andrógenos en la papila y a la inhibición mediada por andrógenos en la vía WNTB-catenina, que son sistemas de protección contra la apoptosis en la parte del cabello y que es importante para el inicio y mantenimiento de la fase anágena. A pesar de la función propuesta de los andrógenos en la FPHL, una serie de casos de 109 mujeres con FPHL de moderado a grave, la evidencia de laboratorio de hiperandrogenismo estuvo presente en solo el 39%. Eso coincide mucho con lo que habló la doctora Rosado de que no siempre vamos a tener una determinación de laboratorio que sea positiva en cuanto a encontrar estos andrógenos en la paciente. Aquí una gráfica para determinar cómo funciona la testosterona en sangre. Cuando entra a las células, por medio de la 5-alfa reductasa, se transforma en la dihidrotestosterona, entra a los receptores y produce todo el mecanismo mencionado anteriormente. También en la etiopatogenia tenemos que mencionar la parte genética. Estos son partes de los genes que se han valorado, tanto en las variaciones en los receptores de andrógenos, en el cromosoma XQ12, en los receptores de estrógenos 2, en las variaciones del gen EDA2R, que es el receptor de la ectodisplasina A2, en el cromosoma X. Entonces, estas implicaciones cromosómicas X en el desarrollo de AGA confirman la influencia materna, pero no explica la herencia de AGA por parte del padre. Ahora sí entramos a nuestro tema, que es muy importante, el diagnóstico en primera instancia de lo que es una alopecia androgenética. Es básico en un estudio o en una consulta de tricología, estos 4 parámetros que estamos poniendo en este momento. Eso es la historia clínica, en donde más o menos una consulta clínica para tricología por una alopecia nos puede llevar hasta 1 hora. Es un estudio bastante largo, extenso en averiguar historia clínica personal, antecedentes personales, familiares, desde cuándo comenzó la caída, cómo fue la caída, determinar si es una alopecia difusa, localizada, determinar la alimentación que tiene el paciente, uso de medicamentos, al igual que en otros temas que se han investigado,
La parte de psicosocial también del paciente es fundamental en estos tiempos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando nosotros valoramos a un paciente con alopecia androgenética? Es una miniaturización de los folículos que lleva a una alopecia difusa localizada en la zona central interparietal, pero siempre esta alopecia va a estar respetando la zona de implantación de la línea frontal del cabello. Esa es la clínica de una alopecia androgenética clásica. He puesto la parte de la tricoscopía como algo fundamental, una herramienta que ha ayudado a los dermatólogos en este último tiempo a poder llegar a diagnosticar correctamente a un paciente con alopecia. Y tenemos también la biopsia. La biopsia, gracias a la tricoscopía en este último tiempo, ha quedado relegada para casos en los que realmente nos producen un criterio diagnóstico que no lo compartimos, entonces pasamos a hacer una biopsia, pero realmente la tricoscopía es una herramienta que nos ha ayudado a los dermatólogos muchísimo en la tricología, así como también en otras áreas de la dermatología en cuanto a las lesiones que podamos investigar. Recordar, en la parte de AGA se han desarrollado muchas escalas para valorar la alopecia androgenética. Tenemos la de Ludwig, la de Olsen, tenemos la de Hamilton. Últimamente, y la que están de acuerdo muchos de los dermatólogos a nivel mundial en la parte de tricología, es usar la escala de Sinclair, y en base a esta nosotros vamos ubicando al paciente en qué grado de alopecia se encuentra. Sin olvidar también el que podemos encontrar otro tipo de patrones de alopecia, como es el patrón de árbol de Navidad de Olsen o el patrón de Hamilton, que afecta básicamente a la parte frontal del cuero cabelludo. Entramos ya a nuestro tema, que es el diagnóstico diferencial. En primera instancia tenemos la alopecia areata. La alopecia areata es una patología de tipo autoinmune en donde se ve relacionada con muchas enfermedades como el asma, la rinitis alérgica, la atopía, las enfermedades de tiroides, el vitíligo y la diabetes mellitus tipo 2. Cuando nosotros vemos estas gráficas que yo les he puesto aquí de alopecia areata, tenemos en la primera foto una alopecia areata en parche, muy fácil de diagnosticar. Todos creo que en algún momento de nuestra vida los hemos visto. Y en la foto de abajo, una alopecia areata universal, también bastante fácil de poderla diagnosticar clínicamente. Nuestro problema se da cuando encontramos una alopecia areata difusa. La alopecia areata difusa es una alopecia no cicatricial, es decir, no hay un daño de las células madre del pelo y por lo tanto es un pelo que puede volver a crecer si lo tratamos de una manera adecuada, en donde se produce un adelgazamiento difuso del cabello, una pérdida de cabello sobre todo en la zona frontal, temporal y parietal, y está relacionado con patologías tiroideas y estrés. Puede dar una clínica similar al AGA con una tracción positiva. En esta parte tenemos lo que es el efluvio telógeno, que es otra de las patologías que podemos mencionar en este momento, que puede ser como diagnóstico diferencial de una AGA. Es bastante común en la parte ginecológica, si lo podemos ver, la primera foto de mano izquierda, es típico en las mujeres posparto, una caída de cabello a nivel temporal. La segunda foto que podemos ver se puede confundir mucho con una alopecia androgenética. Y ahora lo muy común que hemos encontrado y que hay bastante luego de lo que es la infección por COVID, en esta paciente, este es un efluvio telógeno post-COVID, y en esta paciente un tipo de alopecia un poco más simple de efluvio telógeno. Esta es una de las primeras herramientas que nosotros encontramos en lo que es la tricoscopía. Esta figura vista en macro, que eso es la tricoscopía, ver en macro una estructura tanto en la piel como del pelo. Vemos un área de cuero cabelludo sana, un área de cuero cabelludo sana con folículos que se encuentran bien, pero encontramos
este tipo de estructuras que se llaman pelos en exclamación, son pelos en recrecimiento, y eso nos ayuda a nosotros mucho para poder definir qué es un efluvio telógeno. Otra herramienta que nos ayudamos mucho es el tricograma, es decir, sacamos los pelitos directamente y vamos a ver el bulbo del cabello en qué fase se encuentran. Entonces, en el efluvio telógeno vamos a tener que la mayor parte de cabellos van a estar en efluvio en la fase telógena y no en la anágena. Recuerden siempre que en el cuero cabelludo un 80% de los pelos se encuentran en anágena y un 10 a un 20% se encuentran en fase telógena. Cuando se produce un efluvio telógeno, esto se invierte completamente y por eso el paciente ve, siente y palpa la caída que tiene en el cabello. Otra de las patologías es la alopecia frontal fibrosante. Esta es una patología relativamente nueva en cuanto al estudio y es una patología que se encasilla ya dentro de las alopecias cicatriciales, es decir, es un daño en las células madres del pelo y de ahí viene la importancia de la identificación a tiempo de esta patología, porque una vez que ese pelo es afectado, no va a volver a crecer. En ese sitio se producen cicatrices en donde desaparece completamente la unidad folicular y el tratamiento adecuado y precoz es básico para poder mantener el cabello de la paciente. Esta se caracteriza por una recesión en la línea frontal, como vemos en la diapositiva de la paciente, aquí, que simula mucho a lo que son las pelucas de los payasos. Así se lo ha relacionado a esta enfermedad. Entonces es un retroceso de la línea frontal más o menos que puede llegar hasta el nivel de los pabellones auriculares. Ahí se caracteriza también y es muy importante la pérdida de las cejas. Incluso muchas pacientes inician con esta clínica y a los 5 o 7 años pueden comenzar a desarrollar la alopecia frontal fibrosante a nivel del cuero cabelludo. Entonces, la pérdida de las cejas es un predictor importante de alopecia frontal fibrosante. Se pueden perder las pestañas, así como también el vello corporal. Se acompaña de mucho prurito, de pápulas faciales, como vemos acá en esta patología, que podrían simular como comedones, como un tipo de acné, pero en realidad son un tipo de lesiones específicas de la alopecia frontal fibrosante y además se acompaña de la tricodinia. La tricodinia es cuando el paciente refiere una sensación de ardor, una sensación de dolor en el cuero cabelludo. Aquí podemos ver en esta gráfica, esta foto es una paciente con una alopecia androgenética, mientras que la paciente de acá tiene una alopecia frontal fibrosante. Si nosotros las vemos clínicamente, visualmente, pues son muy parecidas. La herramienta que es la tricoscopía que utilizamos ahora nos ayuda muchísimo a diferenciarlas entre las dos. Aquí vemos la tricoscopía de la paciente con alopecia androgenética, en donde vemos puntos amarillos, pelos miniaturizados en recrecimiento en todas estas zonas y lo que también es una anisotricosis, es decir, cabellos con diferente tamaño en todas esas áreas. Mientras que en lo que es la alopecia frontal fibrosante, lo característico es este daño a nivel del folículo piloso, una fibrosis o una escama perifolicular que en algún momento llega a ser que desaparezcan. Aquí no vemos ni puntos amarillos, ni pelos en recrecimiento, sino es una ausencia completa ya de los folículos pilosos y en esas áreas están formadas ya cicatrices y definitivamente ese pelo se ha perdido completamente. De ahí que esta paciente cuando ingresa a un tratamiento es para mantener el cabello que aún tiene y evitar que siga progresando su enfermedad o que tal vez llegue como en la paciente que tenemos aquí en esta foto de acá arriba, que todavía está en proceso, no se ha detenido, aunque la alopecia frontal fibrosante también tiene sus estadios o sus tipos de alopecias frontales fibrosantes y unas con menos agresividad que otras. Ahora, una de las patologías incluso más complejas para poderlas diferenciar de una alopecia androgenética es la alopecia frontal fibrosante en patrón de distribución, es decir, va a simular una alopecia androgenética. Como ustedes ven en las fotografías, cuando vemos visualmente una paciente, fácilmente podemos decir una alopecia androgenética si lo comparamos con los
con las escalas de Sinclair. La alopecia frontal fibrosante con patrón androgenético de distribución afecta el cuero cabelludo dependiente de andrógenos y generalmente se asocia con la miniaturización de los folículos pilosos. Se lo considera una patología en donde se suman tanto la clínica, la histología de un líquen plano pilar, más las características de una alopecia androgenética, es decir, confluyen los dos mecanismos de las dos patologías. En la FAPD posiblemente representa una respuesta inflamatoria exagerada de los folículos pilosos dañados desencadenada por un AGA. Es decir, puede ser que inicie como un AGA y que esa inflamación que genere muy fuerte a nivel del cuero cabelludo termine haciendo esta inflamación liquenoide que haga que el paciente pierda completamente la estructura del folículo piloso. Esta tiene criterios mayores y criterios menores porque realmente sí da un poco de problemas en cuanto al diagnóstico por la similitud que tiene con una alopecia androgenética. Entonces, dentro de los criterios mayores tenemos la pérdida de cabello simétrica en áreas de cuero cabelludo dependientes de andrógenos. Entonces, podemos encontrar, como les decía, un patrón de Hamilton, un patrón de Ludwig, de árbol de Navidad o el de Sinclair, que nos lleva hacia una alopecia androgenética, y hay una preservación de las áreas del cuero cabelludo independientes de los andrógenos, es decir, en la parte occipital. Cuando nosotros hacemos una alopecia androgenética y tenemos una dificultad en cuanto al diagnóstico, nos ayudamos ahí sí de una biopsia en donde tomamos una biopsia tanto del área donde hay la alopecia difusa como del área occipital, porque al ser una patología, la alopecia androgenética, en donde solo se afectan la zona de predisposición androgénica, la zona occipital se va a mantener sana y nos ayudamos comparando las dos zonas para poder llegar a un diagnóstico efectivo. Y dentro de los criterios menores tenemos que el paciente tiene la preservación de las cejas, de las pestañas y del vello corporal, a diferencia de una alopecia frontal fibrosante en donde el paciente, la pura, va a tener todas estas características. En la tricoscopía, como vemos aquí, tenemos aquí con más detalle, en los puntos amarillos vemos esa inflamación peripilar, esa escama que nos indica que es una inflamación activa en el cuero cabelludo, y las áreas en donde prácticamente van desapareciendo los folículos pilosos acompañado de un eritema que es propio de la alopecia androgenética, y también podemos ver lo mismo que en la alopecia androgenética, la anisotricosis. Aquí vemos dos pacientes, la del lado izquierdo es una alopecia androgenética, como vemos en la tricoscopía, es un folículo, digamos, sano, en donde vemos una anisotricosis, diferentes tamaños, miniaturización de los folículos, mientras que la paciente del lado derecho, que si nosotros la vemos clínicamente puede ser una alopecia androgenética en inicio, en la tricoscopía encontramos estos folículos con la queratosis folicular, perifolicular, áreas en donde ya no se ven folículos pilosos, prácticamente han desaparecido, y van quedando un folículo en cada unidad folicular. Otra de las enfermedades dentro del diagnóstico diferencial de la alopecia androgenética es la alopecia cicatricial centrífuga central. Es una patología muy específica de los afroamericanos, sobre todo en las mujeres. Es una enfermedad cicatricial, inflamatoria, progresiva, que afecta a las mujeres afrodescendientes y rara vez a los hombres. A nivel molecular, un modo de herencia autosómica dominante, mutaciones en la proteína PAD13 y la regulación positiva de genes fibroproliferativos críticos que se han relacionado en pacientes con esta patología. A menudo esta patología ocurre en ausencia de signos clínicos de inflamación manifiesta, y en cambio la fibrosis suele ser la característica predominante, y un estudio informó un aumento estadísticamente significativo en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 entre pacientes con alopecia central centrífuga, lo que sugiere que esta patología puede ser un marcador de disregulación metabólica. Aquí tenemos una paciente afroamericana en una etapa temprana de una alopecia centrífuga central,
en donde vamos a encontrar eritema, rotura de los cabellos, adelgazamiento del cabello que inicia en la coronilla o el vértice con expansión simétrica centrífuga, por eso lleva su nombre, y es una alopecia parchada, irregular en el cuero cabelludo central, lateral y posterior y que puede acompañarse de pústulas foliculares. Esta es una etapa temprana de este tipo de alopecia. Mientras que ya en una etapa tardía, pues vamos a encontrar un cuero cabelludo brillante y suave, y esa brillantez y esa suavidad es por la fibrosis que se genera en ese cuero cabelludo, la parte cicatricial que se ha generado, hay una pérdida completa de orificios foliculares y una despigmentación del mismo. Aquí tenemos la paciente que iniciamos con una fase temprana y la parte de la tricoscopía. Cada enfermedad tiene una característica tricológica y eso es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho en la parte de la tricología, en donde vemos la característica principal de estos pacientitos en la parte tricológica es el halo blanquecino que podemos encontrar aquí a nivel del cuero cabelludo, del folículo, perdón. Este pigmento en red como de panal de abejas que se pueden ver, el eritema peripilar que se puede ver y 1 o 2 pelos saliendo juntos. También tenemos dentro de este capítulo lo que son las alopecias difusas, que por lo general son reversibles y que no corresponden ni a efluvios ni a alopecias androgenéticas. En este caso tenemos las alopecias generadas por medicamentos. Dentro de los que más se han podido encontrar que pueden generar este tipo de patologías son los antihipertensivos, las estatinas, los antidepresivos, los antivirales y obviamente la quimioterapia. La alopecia por medicamentos o inducida por estos se debe al efecto tóxico que ejercen los mismos en la matriz del folículo piloso. Es un tipo no cicatrizal, es decir, el hablar de cicatricial y no cicatricial quiere decir que un cicatricial se puede recuperar. Un no cicatricial se puede recuperar, un cicatricial no lo podemos hacer. Es difusa y es reversible al suspender la administración del agente aplicado y su recuperación 3 meses, se puede dar 3 meses después de suspender el medicamento. Aquí tenemos una lista de medicamentos que pueden producir lo que es alopecia en los pacientes. Por eso es importante cuando nosotros hacemos la historia clínica siempre al igual que lo recomendó Verónica, la parte de los medicamentos que el paciente se está administrando en ese momento es fundamental. Aquí tenemos un paciente post-quimioterapia, que es clásico, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo distingue. Y aquí estos 2 pacientes, quienes comenzaron a desarrollar una alopecia difusa, durante el tratamiento con antilipemiantes. Entonces, a veces puede parecer que un medicamento no puede llegarnos a dar esta patología, pero son pacientes descritos y que están en la literatura y miren cómo pueden llegar a desarrollar esas alopecias bastante importantes y que nos pueden complicar mucho en la parte de diagnóstico. También tenemos enfermedades relacionadas con alopecia, tanto vitíligo, psoriasis, dermatitis atópicas, las deficiencias de hierro, la vitamina D, lo que ya se ha mencionado, el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas, infecciones por Treponema pallidum. Sabemos que esta parte de la infección de la sífilis es la gran simuladora y puede confundirnos en muchos de los diagnósticos, y tenemos el síndrome metabólico. Aquí tenemos 2 pacientes. La paciente del lado izquierdo es una paciente con ovario poliquístico y la paciente de la foto del lado derecho es una paciente con una alopecia androgenética. Esto ya lo describieron anteriormente a mi charla, es una prevalencia de un 20 a un 30%. La fisiopatología del síndrome de ovario incluye un círculo vicioso en el que el exceso androgénico favorece el depósito de tejido graso abdominal y visceral, que a su vez facilita la síntesis de andrógenos ováricos y suprarrenales, mediadas de forma directa a través de sustancias proinflamatorias y de manera indirecta al favorecer la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo compensador. Este tipo de alopecia tiene perfiles hormonales similares a la alopecia androgenética masculina.
en donde vamos a encontrar una mayor producción de testosterona y puede haber también una disminución en la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y tenemos acá lo que es el síndrome metabólico, en donde en el síndrome metabólico podemos tener algunas causas, como es la hipertensión arterial. Vamos a encontrar hipertensión arterial, resistencia a la insulina, que influye mucho en las hormonas transportadoras de la globulina, y una hiperinsulinemia. Sabemos, pues, que los andrógenos de novo, es decir, en esta parte, pueden generarse directamente desde el colesterol, que puede haber una conversión local de testosterona en dehidrotestosterona, y que estas sustancias vasoactivas producen una difusión vascular con una insuficiencia microvascular e hipoxia tisular a nivel folicular. Es así como pueden estos síndromes metabólicos actuar directamente a nivel del folículo piloso, generando una miniaturización de los mismos. Por eso, en pacientes que vienen y que tienen un síndrome metabólico, nuestra recomendación es la corrección inmediata de eso, y de la nutrición es fundamental. Tenemos las dietas y deficiencias nutricionales. Sabemos que los folículos pilosos son estructuras metabólicamente y altamente activas, que las deficiencias de zinc, de vitamina B3, ácidos grasos, vitamina D, biotina, proteína y posiblemente selenio son factores significativos para la caída del cabello, que las deficiencias de hierro, de cobre, de ferritina, de magnesio, de vitamina A, E y ácido fólico no son significativas. Y otro punto importante también es la cirugía bariátrica, por las consecuencias que conlleva en cuanto a las deficiencias que pueden tener los pacientes en la absorción de nutrientes. Aquí tenemos la deficiencia de hierro, que mucho se menciona cuando a veces vemos a un paciente con alopecia. Puede ser uno de los puntos en los que nosotros pensamos que puede tener una deficiencia de hierro, pero actualmente no hay pruebas suficientes para recomendar el cribado universal de la deficiencia en estos pacientes con pérdida de cabello, y además no hay evidencia suficiente para recomendar la administración de suplementos de hierro a pacientes con pérdida de cabello y deficiencia de hierro en ausencia de anemia o deficiencia de hierro. Varios estudios han examinado la relación entre esta deficiencia y la caída del cabello, y todos se han dirigido exclusivamente a mujeres y se han centrado en la pérdida del cabello no cicatricial. Algunos sugieren que la deficiencia de hierro puede estar relacionada con la alopecia areata, la alopecia androgenética, el efluvio telógeno y la caída difusa del cabello, mientras que otros no. No se ha llegado realmente a un consenso en la de hierro, y por eso en la diapositiva anterior también está dentro de las menos importantes. Sí tenemos la deficiencia de la vitamina D como un factor importante en lo que es el crecimiento y en el ciclo del pelo. El auge de la vitamina D en este último tiempo es muy importante, no solamente en las alopecias, sino en muchas enfermedades dermatológicas. Y porque la vitamina D desempeña un papel en la supresión del autoataque y el mantenimiento de la autotolerancia a través de los receptores de la vitamina D, expresadas por las células inmunitarias, inhibiendo la expresión de ciertas citoquinas inflamatorias en las vías TH1 y TH17, perdón. El folículo piloso es uno de los pocos órganos que tiene una autotolerancia para ser destruido. Es de los pocos que nuestro sistema inmunológico los puede atacar, porque dentro de la estructura del folículo piloso hay ciertas carencias, por ejemplo, de las células de Langerhans, que son las que reconocen la parte de los antígenos, y por tanto, al haber esa ausencia, no se generan esos trastornos inmunológicos que normalmente podemos ver en otros sitios. Los receptores de la vitamina D también se expresan en los queratinocitos de los folículos pinosos, lo cual es vital para mantener el ciclo normal del cabello. Y los estudios han demostrado que los pacientes diagnosticados con alopecia areata, la de patrón femenino, con distribución de patrón femenino o MAGA, tienen niveles séricos más bajos de la 17-hidroxivitamina D o de los receptores. Las enfermedades relacionadas, como antes mencioné, con la vitamina D, tenemos la psoriasis, la atopía, la ictiosis, el acné, la hidrosalinitis supurativa, el vitíligo, el lupus eritematoso, la erupción solar polimorfa, la alopecia areata, melanoma y el cáncer cutáneo de melanoma. Es decir, esta deficiencia realmente ahorita debe ser bastante estudiada en muchos de los pacientes que nos llegan, y es fundamental para los diagnósticos. Con esto termino mi presentación. Y bueno, vamos a las preguntas.
Muchas gracias, Cris. Muy clara, muy ilustrativa la charla. Hay algunas preguntas importantes. Primero, ¿puede ser reversible la alopecia andrógena? Controlable, o sea, depende de la fase en la que le encontremos al paciente. Por ejemplo, cuando hay un algoritmo para la parte del tratamiento de una alopecia androgenética femenina, en donde si se encuentra una pérdida del menos del 20% de la densidad del cabello, básicamente al paciente se lo recupera con medicación a tomar, sea minoxidil, la finasteride, o también el minoxidil oral que se está usando mucho en este momento. Si es un paciente cuya alopecia ya ha progresado entre un 21 a un 50%, se mezclan, seguimos con estas mismas terapias, pero incluso podemos asociar finasteride más dutasteride más minoxidil, y los pacientes que ya pasan de un 50% de la alopecia a un 90%, de 50 más o menos hasta un 70%, son pacientes que sí pueden ya ir direccionados a un trasplante capilar, mientras que los pacientes que ya tienen un 90% de pérdida, básicamente es ya el uso de peluquines o de simuladores, ¿no? De Muy pelo. bien. ¿Qué tipo de alopecia se relacionan más con la patología tiroidea? La alopecia areata es una de las fundamentales, la más importante. Nosotros siempre, cuando hay una alopecia areata, debemos hacer el cribado de una patología tiroidea, y normalmente están asociadas en un 30% a una enfermedad tiroidea. Y eso se lo ha visto, esa fue justo mi tesis de posgrado, y coincidía con los niveles internacionales, un 30% de asociación de este tipo de patologías autoinmunes en lo que es la enfermedad tiroidea. Hagamos una última rapidito. ¿Cuál es la utilidad de la biotina, el zinc, que en muchos casos de fluvio por post-COVID, aparente, según las preguntas, han funcionado muy bien? Ok, la biotina muy discutida. No se ha encontrado, o sea, todos los padres de la tricología, digamos, a nivel mundial, Sinclair, Zafiro, en los estudios que hacen, realmente la biotina no tiene la indicación, solamente está indicada en pacientes, por ejemplo, aquellos que hacen gimnasio para hipertrofia muscular y que consumen mucha clara de huevo. Ellos pueden tener una deficiencia de biotina y son a los que se suplementa, porque la sobredosificación también de biotina puede traer otro tipo de problemas al organismo. Entonces, la biotina realmente es muy puntual en el uso de alopecias. No es casi todos los medicamentos ahora para alopecia vienen con biotina, pero en los estudios no nos da la indicación. El zinc, sí, el selenio, porque los dos tienen un efecto, sobre todo el zinc a nivel del folículo piloso en la glándula sebácea, bloqueando la producción de grasa, el zinc. Entonces es un producto que sí puede ayudar mucho. Ahora, en lo que es el efluvio post-COVID, hay que entender en el efluvio telógeno, que es una patología que aparece 2 a 3 meses después del evento que lo pueda desencadenar, que pueden ser infecciones, de enfermedades graves, cirugías, el estrés, embarazos, o sea, el posparto, y que estos pacientes a los 2 a 3 meses comienzan a aparecer y que a los 6 meses sola se va. Entonces, nosotros, y dentro de los últimos programas que se hizo, los estudios en la parte de tratamiento y de alopecia areata por post-COVID, utilizamos mucho lo que es el plasma rico en plaquetas y la infiltración de triamcinolona en varias sesiones. Es lo que hace que recupere el paciente mucho más rápido el cabello. Perfecto. Y si son con vitaminas, o sea, les mandan 3 meses y claro, la alopecia, el efluvio telógeno se pierde solo, porque tiene ese ciclo de 6 meses y se va. Perfecto. Muchísimas gracias. Disculpen por el tiempo, no podemos seguir con más preguntas. Les agradecemos por las que nos hacen. Muchas gracias, Cris. Gracias por colaborar. Un gusto también, gracias a ustedes. Realmente dermatología es una especialidad muy, muy ligada a la endocrinología, y bueno, ahí yo tengo también mi apoyo en el consultorio y eso es fundamental. Compartir esta clase de charlas de evolución que tiene la medicina es muy importante para
para nosotros también poder progresar acá. Gracias. Un gusto, hasta luego.